vamos a escribir el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, cura el escorbuto. Está formado por 40.9% de carbón, 4.58% de hidrógeno y 54.50% de oxígeno. Determine su fórmula empírica. Entonces vamos a empezar con este y luego vamos a hacer uno de fórmula molecular. Que al final, para encontrar la fórmula molecular, pues necesitamos, en primer lugar, saber cuál es la empírica. Entonces, este procedimiento siempre lo vamos a hacer. Entonces, si ustedes se recordarán de la última vez que recibimos química, que fue hace unos cuantos días ya, el primer paso era encontrar el número de moles. ¿Sí? Suponiendo, por ser su fórmula empírica, suponiendo que habían 100 gramos de masa de este ácido ascórbico, para poder convertir el porcentaje a gramos. Entonces, a partir de aquí, de esta suposición, íbamos a calcular el número de moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, vamos con el número de moles, n moles. Vamos con el número de moles de carbono. Vamos a tomar el porcentaje como gramos porque estamos suponiendo que hay 100 gramos. Por lo tanto, vamos a suponer que hay 40.9 gramos de carbono. Entonces buscamos en la tabla periódica cuál es el peso atómico del carbono. 12.011. Ajá, entonces quiere decir que un gramo de carbono tiene 12.011 moles. No, al revés. Al revés, permítame. Porque es 12.011 gramos por mol, ¿verdad? Entonces es al revés. Quiere decir que un mol de carbono, era al revés, un mol de carbono contiene 12.011 gramos. Entonces se elimina gramos con gramos y solo me va a quedar moles, que es lo que necesito. Entonces dividamos 40.9 entre 12.011. 3.405. Gracias, 3.405 moles de carbono. Entonces repetimos el mismo procedimiento para encontrar los moles de los otros, compuestos. Vamos con el hidrógeno. Vamos con moles de hidrógeno. Aquí teníamos 4.58 gramos. Y yo sé que el peso del hidrógeno es 1.008. Entonces puedo decir que un mol de hidrógeno tiene 1.008 gramos de hidrógeno. Se va. ¿Cuánto nos queda? 4.544. Entonces tenemos 4.544 moles de hidrógeno en este caso. Y por último vamos a hacer el del oxígeno. Moles de oxígeno. 54.50 gramos de oxígeno. El peso del oxígeno es 15.999.
Entonces podríamos decir que un mol de oxígeno tiene 15.999 gramos de oxígeno. Bien. Se va, se va. 3.406. Gracias. Entonces tenemos 3.406 moles. Bueno, habiendo encontrado el número de moles, el paso que seguía era dividir los tres números entre el número más pequeño. Ese era el siguiente paso. Entonces, el número de moles más pequeños que me salió aquí es 3.405. Entonces voy a dividir los otros entre estos para ver cómo me queda. Mire, solo por una milésima es más pequeño este que este, pero es más pequeño. Por lo tanto, para el carbono voy a Señor, hay que tener, estar de último, ¿es 6 o es 0? es 6, es 6. Para el carbono voy a tener 3.405 entre 3.405 y me va a dar 1. Bueno, repito, ahora el hidrógeno, 4.554 dividido 3.405, ¿a qué es igual? 1.34. Ahí está. Entonces el hidrógeno me queda como 1.34. Miren, en realidad, espérenme, vamos a ver cómo nos queda el oxígeno. Este sí me va a quedar aproximadamente 1. Porque tengo 3.406 entre 3.405. 1.0 algo. Revísenme. Sí, da 1, señor. 1, ¿verdad? Miren, aquí este no está tan cerca del 1 como para dejarlo en 1. Se pasó 34 centésimos. En los casos anteriores nos había quedado 1.00, 2.03. Entonces estaba lo suficientemente cerca del número anterior como para dejarlo ahí. Sin embargo, aquí no, porque ese 1.34 ya se pasa más, ya se pasa bastante. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Ahorita voy a escribir mi fórmula con los subíndices de acá. Esto quiere decir entonces que el carbono debería de tener el 1 abajo. El hidrógeno me quedó con 1.34 y el oxígeno me quedó con 1. ¿Sí? Vale. Pero entonces resulta que ustedes han visto las fórmulas empíricas y fórmulas moleculares y nunca se van a encontrar una fórmula que tenga un número decimal en cuanto al número de átomos, siempre son enteros. Entonces, en estos casos vamos a tener que hacer un procedimiento más para poder terminarlo, porque no puedo dejarlo en decimales. Entonces vamos a tomar el decimal que me quedó, que es en este caso el 1.34. Lo tomo y por prueba y error voy a ir multiplicando ese 1.34 por varios números. Por 1 me va a dar lo mismo, no es necesario hacerlo. Por 2, ¿cuánto le da? 2.68. Bueno, todavía ese 2.68 no está lo suficientemente cerca a 3 como para aproximarlo. Tiene que estar súper cerca. Lo vemos con 3. 1.34 por 3. 4.02. 4.02. Ajá. ¿Será que este 4.02 está lo suficientemente cerca de 4 como para dejarlo en 4? Sí. Sí, está suficientemente cerca. Entonces aquí, aproximadamente, porque es una mínima la diferencia, entonces aproximadamente esto es equivalente a 4. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Van a tomar el número por el que multiplicaron para que les diera aproximadamente el entero, en este caso fue el 3. ¿Sí?
Entonces, toman ese número y multiplican toda la expresión que tenían arriba por ese número. O sea, multiplicamos esto por el número con el que me dio un entero. Todo esto lo multiplicamos por el subíndice 4 y esto me arrojaría carbono 4, hidrógeno 4. No, perdón, aquí ya me equivoqué, es 3. El número que usé fue 3. Entonces multiplicamos todo por 3. Entonces me quedaría carbono 3, hidrógeno, ya sé que 1,34 por 3 me da aproximadamente 4. Y oxígeno 1 por 3 me da 3. Entonces esta de acá sería la fórmula empírica para el ácido ascórbico, en este caso, sea la vitamina C. Ese sería otro ejemplo. En el caso de que no les dé entonces un decimal muy cercano para dejarlo en entero, van por ensayo de error a buscar el número y al multiplicarlo con el decimal les dé el entero o lo más cercano a un entero posible y multiplican toda la ecuación por ese número. Bien, ¿cómo estamos ahí? Señor, ¿podría poner la página anterior, por favor? Un Va. ratito. Vamos, permítanme. Ahí está. Ya, señor. Ok. Bien, antes de pasar a la molecular, que es muy similar a esta, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿No? Va. Señor, Dígame. en caso de que tampoco, digamos, ahí va, tampoco se acercara al 4, seguimos probando hasta que de un número que se acerque a un número entero. Exactamente, tienen que probar hasta que lo encuentren, el entero, así es. Que por lo general nunca van a ser números tan grandes, ¿no? Muy raramente. Miren, pues, la única diferencia en que en la molecular es la siguiente. Por ejemplo, obtén la fórmula molecular de un compuesto formado por 37,8% de carbono, 6,3% de hidrógeno y 55,8% de cloro, sabiendo que la masa molecular del compuesto es 127 gramos mol. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el anterior no nos estaban dando la masa del compuesto y nosotros estábamos suponiendo que esa masa era 100, ¿sí? Por eso se llama empírica. Pero ahora sí nos están dando ahí una masa molecular. Entonces, esa es la diferencia. Aquí me están especificando la masa. Pero como paso número 1, tengo yo que encontrar siempre la empírica. Entonces, siempre vamos a encontrar la empírica de la misma manera que hicimos la anterior, suponiendo que hay 100 gramos del compuesto. Entonces, hacemos los mismos pasos que el anterior para empezar. Entonces, al principio es todo igual. Entonces, igual moles de carbono, ya sabemos que habrían 37, empíricamente habrían 37,8 gramos de carbono y que un mol de carbono tenía 12,011 gramos.
¿Cuánto da eso? 3.147. 3.147 moles de carbono. Vamos con el hidrógeno ahora. Igual número de moles de hidrógeno. En este caso hay 55.8 gramos, suponiendo, por un mol de hidrógeno, 1.008. Señor, Ajá. ahí no es 6.3 ¿A dónde? en hidrógeno. Ah, sí, tiene razón. Gracias. Gracias. 6.3. Estamos 6.3 gramos entre 1.008. Sería. ¿Cuánto es? 6.25. Ujú. Aquí hay 6.25 moles. Y por último vamos con el cloro. Ahí sí es 55.8 moles de cloro. 55.8 gramos de cloro. ¿Cuál sería el peso del cloro, ustedes? Según la tabla. 35.45. 35.45 gramos de cloro. Bien, divídenme ahí, por favor. 1.57. Ok. ¿No tiene otro decimal? 4. Démoslo ahí. Moles. Bueno, igual, lo mismo. Vamos a sacar y vamos a dividir los tres entre el más pequeño, que en este caso es 1.57, para encontrar su fórmula empírica. Vamos con la fórmula empírica y luego de tener la empírica vamos a encontrar la molecular. Entonces, dividamos esto entre todo entre 1.54. A ver si me deja pegarlo aquí. Entonces tendríamos en el caso del carbono dividido 1.574, ¿a qué es equivalente? 1.999. Ajá. ¿Se acerca mucho a quién? Al 2. Al 2. Dejémoslo en 2 entonces. Hidrógeno entre 1.574. 3.97. Ajá, 3.9. ¿A quién se acerca? 4. Se acerca al 4, así es. Entonces dejo 4. Y aquí obviamente va a ser 1. Porque es entre sí mismo. Bien, entonces aquí puedo yo sacar la fórmula empírica colocando los subíndices que encontré a cada elemento. Entonces tendría cloro en este caso, subíndice 2, tendría el hidrógeno con subíndice 4 y tendría el cloro con subíndice 1. Entonces esta es la empírica, vamos a poner ahí, empírica. Pero el problema no me está pidiendo esta, me está pidiendo la molecular. Empírica. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora tomo esta empírica. Yo todavía estaba copiando. Dele. Me avisa. Miren, pues ahora que tienen la empírica, van a calcular el peso molecular empírico. ¿Qué es eso? No es nada más que calcular el peso molecular que ya conocemos. Peso molecular empírico. Va. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí?
que voy a calcular el peso molecular de esta fórmula. Así como lo hemos hecho toda la vida, desde el segundo bimestre, creo yo. Entonces vamos con el carbono. Yo sé que el peso del carbono es 12.011 por 2, porque son 2 átomos de carbono los que me quedaron. ¿A qué es igual esto? 24.022. 24.022. Vamos ahora con el hidrógeno. El peso del hidrógeno es 1.008. 1.008 por 4 átomos que hay de hidrógeno. ¿Cuánto es? 4.032. 4.032. Ahí está. Bien. Y por último, pues el cloro ya lo tenemos porque solo hay uno. Entonces el cloro es 35.45. 35.45 por 1. Y esto es igual a 35.45. Bien, súmenme los tres. 63.504. Ok. 63.504, perdón, gramos mol. Bueno. Entonces aquí tengo lo que les decía arriba, el peso molecular empírico. Este es el de acá. ¿Para qué me sirve eso? Porque ahora voy a determinar, ¿sí? ¿Por qué subíndice? Voy a multiplicar esta fórmula para que me dé la molecular. Entonces, ¿se acuerdan el dato que teníamos? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a poner aquí. Voy a dividir la masa molar entre la masa molar empírica. Eso anótenlo, por favor, que ahí está la clave. Miren, masa molar, peso molecular son sinónimos. Ahí no se me vayan a confundir ahí. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Dividir masa molar entre masa molar empírica. ¿Cuál es la masa molar? La masa molar me la dio el problema. Eran 127 gramos mol. Esta de acá mismo es la masa molecular. 127 gramos mol. Entonces voy a dividir eso. Voy a hacerlo aquí. Entre la masa molar empírica, que es la que yo acabo de encontrar. Es decir, 63.504 gramos mol. Divídanme eso. 2. 2. ¿Dio exacto? Sí. Sí, ahí está. Igual, miren, si les diera .99 lo dejan en el que sigue. Entonces, en este caso da 2. A mí me daba 1.999.874, pero eso es aproximadamente 2. Bien, ahora, ¿qué van a hacer con este 2? Simplemente la fórmula que tenían al principio, esta de acá, van a multiplicar los índices por este número que acaban de encontrar. Entonces multiplican esto por el subíndice 2 y van a obtener carbono 4, hidrógeno 8 y cloro 2. Y esta de acá sería entonces la fórmula molecular. Entonces la respuesta es esta. Esta de acá es la fórmula molecular. Bueno, y si ustedes alguna vez quisieran comprobarlo, si sacan la masa molecular de esta de acá,
como lo hicimos con esta, les tiene que dar sí o sí 127 gramos más. Entonces aquí tenemos la fórmula molecular y esa sería la respuesta.